Hola, ¿cómo están? Que tengan un gran fin de semana. Yo soy Tere Vale. Aquí estamos, como siempre, los huerfanitos y los metiches, y estamos listos para una emisión más del Rincón de la Orfandad. Y vamos a hablar hoy de un tema escalofriante. Así que si está usted solito viendo este programa, no, llama usted a alguien, a su perrita, a su marido, a su mujer, a lo que usted tenga, pues, a su pareja, llámela, llámelo para que lo acompañe, porque va a estar de terror, porque este programa se llama Misterios Insondables, o sea, misterios que no se han resuelto y nunca se resolverán. Y bueno, saludo a Nicolás Alvarado. Nico, ¿cómo estás? Aquí muy contento, listo para hablar de la popularidad presidencial. Ese sí es un misterio insondable. Es un misterio sin resolver. Que nunca se resuelve. Ahorita viene la otra huerfanita, Gaby Guerrero, se está disfrazando de misterio insondable, o sea, de No, López. más bien, ¿dónde está Gabriela Guerrero? Siempre es un misterio insondable al principio de estas emisiones. Así es, pero está disfrazándose de López Obrador y le va a costar mucho trabajo porque está muy feo López, pero bueno. Jaime Guerrero, ¿cómo estás? Aquí escondido detrás de Jodie Foster y Matthew McConaughey. Así es, en un misterio insondable. Yo quisiera esconderme detrás de Matthew McConaughey para andar por calle. Yo creo que mi vida sería mucho más afortunada. Oye, y yo de Jodie Foster también, ser así de flaca, qué maravilla. Bueno, pues preparados, listos, les tenemos muchas recomendaciones el día de hoy. Y que empiece el huerfanito Nicolás Alvarado. Nico, adelante. Empiezo con muchísimo gusto para además hablar de una película que me gusta mucho. Para mí casi cada rincón de la orfandad es un pretexto para ver cómo meto una película de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock es mi cineasta favorito, me parece uno de los grandes amos de la narrativa cinematográfica. Uno de los grandes amos del suspenso, pero hay que explicar bien qué es el suspenso. El suspenso, y Hitchcock lo dice muy bien en una de sus conversaciones con François Truffaut en este extraordinario libro que en español se llama El cine según Hitchcock. Bueno, pues si de pronto hay dos personas en una mesa y estalla la mesa porque tiene una bomba abajo, eso es sorpresa. Si de pronto hay dos personas en una mesa y nosotros como espectadores sabemos que hay una bomba en la mesa, abajo de la mesa, pero los espectadores no lo saben y se nos muestra cómo va avanzando el contador de la bomba y se nos muestra que hacen acciones que los acercan y los alejan de la mesa los personajes y nosotros estamos en vilo porque sabemos algo que los personajes no saben y que es potencialmente fatal para ellos, bueno, pues estamos en el territorio del suspenso. El suspenso, pues es una anticipación paroxística de lo que puede suceder. Y Alfred Hitchcock fue alguien que trabajó generalmente no en el género del terror, no en el género de la sorpresa, no de pronto aparece un monstruo o un muerto que no nos esperábamos y damos un salto aterido y aterrado porque está en pantalla algo que nos horroriza y que no anticipábamos, sino al revés. El cine de Hitchcock es un cine de la anticipación, es un cine en donde él juega con nuestras expectativas, juega con alargar, digamos, el suplicio de una expectativa no resuelta y eso es lo que lo hace el gran maestro del suspenso. La película de Hitchcock que voy a recomendar es una película de 1961, ya Alfred Hitchcock era un cineasta mayorcísimo y reconocido en todo el mundo, ya había hecho las películas que ustedes quieran, ya había hecho Notorious, ya había hecho La Soga, ya había hecho La Ventana Indiscreta, ya había hecho Vértigo, ya había hecho Psicosis, era su película inmediata anterior, ya era un consagrado del cine. Y ya había hecho, y esto es importante, dos adaptaciones previas de obras literarias de Daphne du Maurier. Daphne du Maurier es una escritora británica, una gran escritora de novela gótica, sobre todo, que también juega mucho con el suspenso. En Inglaterra ya había adaptado de Daphne du Maurier Alfred Hitchcock
Jamaica Inn, un libro muy famoso que redundó en una película no tan buena con Charles Laughton y Maureen O'Sullivan, es un Hitchcock menor, pero ya había adaptado en Hollywood como su primera película hollywoodense, una cinta que es un clásico, que ganó muchísimos Oscars, incluidos Mejor Película, y esa cinta es Rebecca, basada en esta extraordinaria novela gótica moderna de Daphne du Maurier con Laurence Olivier y John Fontaine. Entonces ya tenían camino recorrido Alfred Hitchcock y Daphne du Maurier cuando él decide adaptar un cuento, no una novela, sino en este caso un cuento de Daphne du Maurier que se llama Los pájaros. Esta es la película de la que voy a hablar. El cuento también lo he leído y muy probablemente Tere Vale y Jaime Guerrero también lo hayan leído. Es un cuento que tiene exactamente la misma premisa de la película, pero otro entorno y otros personajes. El cuento sucede en el Reino Unido, en Inglaterra, en un pueblo cercano al mar, en un pueblo de vocación agrícola y ganadera, en donde de pronto un granjero empieza a ver que los pájaros se comportan raro y que los pájaros lo atacan a algunos de sus vecinos, de pronto como que se lanzan de los aires y empiezan a violentar a los seres humanos. Estos son una serie de incidentes aislados, pero conforme va avanzando el cuento, no es un cuento muy largo, debe tener 10 páginas, pues todo el pueblo se ve víctima de estos ataques de los pájaros que nadie sabe explicarse bien a bien. Y de pronto, pues por supuesto la gente está escuchada, están escuchando el radio y empiezan a enterarse de que no son el único pueblo en donde está sucediendo esto, sino que en todo el Reino Unido se están multiplicando estos ataques de los pájaros, hasta que en algún momento la BBC anuncia que Londres está bajo ataque de los pájaros y que pues van a cesar las transmisiones porque ya no hay condiciones para transmitir y quedan completamente aislados. Déjenme spoilearles el cuento, no les voy a spoilear la película, pero o sí también a lo mejor les spoileo la película, al cabo que no está Gaby. Pero bueno, el cuento termina básicamente en el fin del mundo, es decir, el granjero se fuma su último cigarro y con el cerillo le prende fuego a la casa porque ya el mundo se va a acabar, porque el mundo ha sido totalmente devastado por estos ataques inexplicables de los pájaros. Y esto es muy importante. Desde el cuento, Daphne du Maurier jamás da una explicación para el comportamiento de los pájaros. Hay especulaciones teóricas de científicos, de biólogos, de ornitólogos, hay teorías, pero nadie sabe decir a ciencia cierta por qué los pájaros están atacando. Bueno, esa premisa la toma Alfred Hitchcock para los pájaros, pero cambia totalmente de entorno y de personajes. De hecho, la novela comienza de manera muy asombrosa, porque comienza no en un pueblito, la película, sino comienza en San Francisco. En San Francisco y comienza uno de esos guiños hitchcockianos, irónicos, casi sarcásticos, comienza en una tienda de mascotas en donde están a la venta pájaros. Y descubrimos ahí en su primera película, en una entrada triunfal, muy hermosa, muy glamorosa, a Tippi Hedren, que es en realidad una playgirl, es una socialité conocida como por dar escándalos. Imagínense ustedes como a la Paris Hilton de aquella época, nada más que mucho más elegante que Paris Hilton, es Tippi Hedren, no Paris Hilton, que está ahí, pues digamos, un poco sonseando en la tienda de mascotas y de pronto llega un hombre muy apuesto, un abogado, que es Rod Taylor, y él está buscando esos pájaros que se conocen en español como inseparables y en inglés como lovebirds, pájaros del amor, porque se los quiere regalar a su hermanita menor, porque va a ser su cumpleaños. Son como unos periquitos chiquitos los inseparables y son, pues en fin, viven en pareja siempre y por eso se les conoce como inseparables o lovebirds. Y Tippi Hedren se hace pasar por la dependienta, le gusta evidentemente Rod Taylor, se hace pasar por la dependienta de la tienda, él la conoce porque ella es pues, como famosa de las páginas de sociales, pero le sigue el juego. Total, se ligan y ella le dice que, pues que no tienen disponibles los inseparables en ese momento, pero que ella se los va a llevar. Y pues digamos, en medio de ese ligue, lo que consigue ella es una invitación a pasar el fin de semana en Bodega Bay, que es un pueblo ficticio, es un pueblo del norte de California, cercano a San Francisco, que no existe, que se filmó en un pueblo que sí existe, que se llama Santa Rosa.
Y entonces pues, ella le dice que ella le va a llevar los pájaros y pues a ver qué cazan, digamos, a ver qué actividades ornitológicas cultivan juntos ese fin de semana. Y entonces, bueno, pues ella llega en un convertible con un abrigo de pieles, muy glamorosa, lo busca, le lleva los pájaros, está este asunto de seducción, él le ofrece dar un paseo en lancha por el mar, él está remando, ella está muy guapa, hay una escena de seducción, toda la película empieza como si fuera una comedia romántica sofisticada. Y de pronto en esas están cuando a ella, pues una gaviota se le lanza, pero así como si fuera un misil, digamos, y le hace una herida en la frente. Y a partir de esto se van a ir multiplicando los ataques a Bodega Bay hasta que el público sea totalmente tomado por los pájaros. Los personajes son Rod Taylor y Tippi Hedren, este abogado que va a ver a su madre, a su pueblo natal, un pueblo pesquero y turístico muy bonito, un fin de semana. Tippi Hedren, que es esta playgirl que se está enamorando del abogado. La madre del abogado, que es Jessica Tandy, muchos recordarán muchos años después a Jessica Tandy en Driving Miss Daisy, la película por la que ganó el Oscar, ya siendo muy mayor, aquí era mayor, pero no tanto, de haber tenido unos 50, 60 años, sale de la madre de Rod Taylor, que es una madre muy agria, muy suspicaz de cualquier mujer que pueda acercarse a su hijo, muy hosca, muy sobreprotectora. También está la exnovia de Rod Taylor, que es Susan Pleshette, que es la maestra de escuela del pueblo, una mujer pues que se siente muy mal porque la abandonó Rod Taylor, que quiere recuperarlo, tiene como esta relación obsesiva con él, está muy amargada, es muy autocompasiva. Y luego está la hermanita, que pues es encantadora, y bueno, pues toda suerte de personajes que viven en el pueblo. Pero es un pueblo, diría yo, y el personaje de Tippi Hedren encaja bien, de gente no demasiado simpática. Los pájaros es una película bastante misántropa, digamos, en donde todos los personajes, sin ser horribles, sin ser villanos, tienen motivaciones pues bastante ruines y bastante mezquinas, lo cual será importante en el análisis de la película. Los ataques de los pájaros empiezan a multiplicarse y multiplicarse y multiplicarse hasta que, bueno, pues termina totalmente invadido el pueblo. Tippi Hedren termina alojada en casa de la familia de Rod Taylor, pues ya no hay hoteles, ya no hay posibilidad de quedarse en ningún lado. Digo, primer spoiler, el personaje de Susan Pleshette, que es quien le da alojamiento en el primer momento de la película, muere asesinada por los pájaros. Nadie se sabe explicar qué está pasando. Y bueno, pues una noche de pronto están todos, duermen sentados en la sala, esperando a ver pues qué les depara el destino. Tippi Hedren empieza a escuchar unos extraños ruidos que vienen del ático, decide muy tontamente ir a ver qué pasa en el ático, y en el ático, pues el ático está completamente tomado por los pájaros que, bueno, pues casi la matan. Llegan finalmente Rod Taylor y Jessica Tandy a salvarla de pues, lo que iba a ser una muerte segura. Ella está tremendamente enferma, está muy herida por los pájaros y hay que llevarla a un hospital, y en el pueblo no hay hospital, hay que llevarla a San Francisco. Y entonces de plano, pues deciden ver cómo llegan a San Francisco, porque ya los reportes radiofónicos dicen que pues todos los pueblos circunvecinos están tomados por los pájaros, y el final es un final absolutamente escalofriante, porque cuando salen ellos de la casa para subirse al coche y tomar la carretera, vemos que absolutamente toda la extensión del pueblo, los campos, las casas, los caminos, las carreteras, los postes telegráficos, están tomados por los pájaros. Y no sabemos qué les va a deparar el destino. Cosa curiosa, de todos los pájaros que aparecen en la película, solo 2 pájaros no atacan. No, que soy toda una incógnita. Es que cuando iba escribiendo mi nombre, pues se me olvidó el acento. Pero soy una incógnita. No, pero me gusta más incógnita. No, pero es correcto, es un concepto, incógnita, aunque, o sea, no. Bueno, pero ¿ya viste los pájaros? No, sí, yo vi los pájaros. ¿Saben qué? A pesar, qué mal que no está Nicolás, porque voy a decir algo que lo enfurecería. A pesar de que la película es de Alfred Hitchcock, me gusta. ¡Ay, vaya! No, eso se lo voy a repetir yo a Nicolás. Yo te lo voy a repetir, no te preocupes. Ahorita perfecto. En cuanto llegue. Perfecto. Ahorita le vamos a decir, Gaby,
Bueno, ¿y por qué no te gustan las otras? Porque las hizo Alfred Hitchcock. O sea, es que en serio, tengo una relación como, no es como Woody Allen, por ejemplo, lo odio porque es Woody Allen, pero en general tampoco me gustan sus películas. Sí. Entonces se explica. Alfred Hitchcock hace películas que me han gustado mucho. Por ejemplo, Los pájaros de veras me gusta mucho. Pero tengo un problema esencial con él, que era un abusador de mujeres. Y entonces, pues me cuesta trabajo que me gusten sus películas. Entonces, cada vez que veo una y me gusta, digo, ay, qué pena que Alfred Hitchcock esté involucrado en esto. Sí, bueno. Pero sí, era maravillosa, ¿eh? Seguramente viste la película de la vida de Alfred Hitchcock. Sí. Es una película, digo, no es maravillosa, pero sí muestra, pues, cómo Alfred Hitchcock tenía una fijación, digamos, con las mujeres tipo Grace Kelly. Todas tenían que ser rubias, como frígidas, como muy elegantes, ¿no? Frígidas no, Teresa. Sí. Frígidas no. No, bueno, distantes. En Marnie, no, tenían que ser distantes, o sea, como de élite, no frígidas. No, protesto por ese asunto. Bueno, Marnie, cuando el papel que hace Tippi Hedren en Marnie, pues es una mujer frígida que le tiene mucho miedo a los hombres. Sí, y pero luego por ejemplo, ¿por qué? Tippi Hedren en Los pájaros es una mujer cálida, pero también lejana. Entonces, no, o sea, yo no estoy de acuerdo que le gustaban, digo, yo no sé su vida personal, pero por lo menos en el cine trataba con rubias distantes, digamos. Pero, o sea, aparte de lo que dice Tere, es que él mismo lo escribió, era que tenía un tipo, y el tipo eran no mujeres que fueran como, digamos, como Salma Hayek, ¿no? O como Sofía Vergara, no como mujeres cálidas, latinas, o sea, sino que le gustaba un tipo de belleza. Y bueno, alguna vez leí un estudio psicológico del asunto. Obviamente, hacer psicología en gente que no conoces es como lo más difícil del mundo, pero alguna vez leí un estudio de alguien que estudiaba sus películas que decía que escogía este tipo de mujeres inalcanzables porque eran el epítome de la belleza. Y eran unas mujeres como muy arriba de todos los demás, o sea, que estaban como más allá de la sociedad. Y a él lo que le gustaba era jalarlas y como que tirarlas. O sea, derribarlas. El problema era que no solamente lo hacía con los personajes, que eso yo no tengo pleito, que se lo haga un personaje no tengo pleito. El problema es que se lo hacía a las actrices, y ese es mi pleito. Entonces, cada vez que yo veo una película de él, pues, o sea, me causa mucho conflicto, porque ya que lees toda la trivia atrás de lo que le hizo a las actrices, dices, ¿qué onda con este tipo? O sea... Sí, en fin, yo estoy de acuerdo. Era un pues, acosador, digamos, en términos actuales. Alfred Hitchcock era un acosador. Ahora, la esposa, pues era una mártir, ¿verdad? La señora Hitchcock, porque era una mujer linda, gordita, buena, en fin. Híjole, pero sí, el señor se aventaba ahí como, oigan, escribió Nicolás que se le volvió a ir la luz y que está tratando de reconectarse. Esperemos y oremos. Pero a ver, Jaime, tu comentario de Los pájaros. Bueno, para empezar, es una película de 1963, no del 61, más como corrección. Ya en esa época, tú te acordarás, Tere, que ya estaba encasillado Alfred Hitchcock. Ya estaba encasillado a que hacía como cine de misterio, de cosas así, aunque realmente, pues, este director, era mucho más que cine de misterio, o sea, claro. era un cuate que manejaba muy bien varias tipos de cine, pero bueno, ya estaba encasillado, y de ahí, pues tú sabes que lo contrataron para la obra de Alfred Hitchcock, que eran puras historias, que eran puras historias tipo Dimensión Desconocida. Sí. Pues sí creo que ahí demeritaron su capacidad, pero bueno, esa es una. Creo que la película tiene mucho mérito con los elementos tecnológicos que tenían en ese momento, porque pues fue una verdadera odisea grabar a Los pájaros. Incluso Gabriela contaba alguna vez que Tippi Hedren había sido lastimada. Pero bueno, antes de que siga, que Nicolás termine con su comentario que nos dejó en el momento cuchicuchi. Es que es un misterio sin resolver. ¿Qué le pasa a mi internet? Fueron Los pájaros, Nico, que picotearon
Picotearon internet. No, bueno, yo creo que picotearon los cables, eso sí sucede en la película, se comen los cables, los pájaros, y entonces además el pueblo se queda sin luz. Bueno, les decía yo, pues finalmente, ¿en qué me quedé? Porque no sé en qué momento me corté. Sí, ya estaban saliendo en el coche. De que se van a ir en el coche, pero cuando salen el pueblo está tomado por los pájaros. De hecho, Alfred Hitchcock no quería, y esa fue una batalla que perdió contra la Universal, que es el estudio que produjo la película, no quería que hubiera un letrero de fin al término de la película, sino él hubiera querido que diera un final abiertísimo, porque quién sabe si sobrevivan o no. Lo que es curioso es que de todos los pájaros de la película, solo hay 2 pájaros que no atacan, los inseparables, los lovebirds, los pájaros que Tippi Hedren le vende a Rod Taylor al principio de la película. Son los únicos pájaros que se mantienen amorosos, son los pájaros del amor, no solo entre sí, sino con los humanos a lo largo de toda la película. Bueno, la película es absolutamente brillante. Para la época los efectos especiales son extraordinarios. Habrá que decir que aunque es una producción de la Universal, la mitad de los efectos especiales fueron hechos en la MGM y la mitad de los efectos especiales fueron hechos en Disney por Ub Iwerks, uno de los grandes animadores de los estudios Walt Disney, porque se necesitó el músculo, digamos, de los 3 estudios de Hollywood, incluyendo al gran estudio de animación de la época, que era Disney. MGM también era un estudio de animación importante, pues era la época de Tom y Jerry, para lograr hacer esta animación que es bastante realista y eficaz para lo que eran los efectos especiales en aquella época. La no música es extraordinaria, la no música de Bernard Herrmann, porque Bernard Herrmann, el músico de cabecera de Hitchcock, el de las bandas sonoras de Vértigo, de Psicosis, de Marnie, bueno, pues él lo que hace aquí es un soundtrack hecho todo a base de ruidos generados electrónicamente que pues nos dan el sonido de los pájaros y de los pájaros que atacan. No tiene música más que música, digamos, diegética, es decir, música que proviene de fuentes aparentes de audio, es decir, cuando prenden un radio o cuando prenden la tele o cuando ponen un disco se oye música, pero si no, todo lo demás son los sonidos ominosísimos de los pájaros. Y bueno, a partir de esto, pues algo que nunca nos dice ni el cuento ni la película es por qué atacan los pájaros. Déjenme dar 2 pistas y las 2 pistas están concatenadas. Una pista es el propio Alfred Hitchcock. Hitchcock hacía unos trailers muy simpáticos para sus películas, muy basados en sus apariciones televisivas, en donde a veces ni siquiera aparecía la película o no gran cosa de la película, sino era como una suerte de stand-up de Hitchcock, digamos, como una suerte de gracejo audiovisual de Hitchcock. Y el tráiler de Los pájaros nos da una pista. El tráiler de Los pájaros, que es al mismo tiempo terrorífico y de llorar de risa, es Hitchcock elegantísimo en una biblioteca mostrando pájaros disecados, plumas para escritura de pájaros, sombreros con plumas de pájaros, comiéndose un pollo, es decir, mostrando todas las atrocidades que les hacemos a los pájaros todo el tiempo. La hipótesis del tráiler, muy juguetona, muy socarrona, muy elegante, muy hitchcockiana, sería que en una de esas los pájaros se están vengando de los seres humanos. Es decir, podría haber una gran revuelta de la naturaleza en contra de los seres humanos. Bueno, hay un librito extraordinario que les recomiendo, está editado en español, si no me equivoco, por Gedisa. Hay una serie de cuadernos del British Film Institute en donde se pide a grandes filósofos contemporáneos que diserten, que ensayen sobre grandes películas. Y el volumen encargado a Camille Paglia es sobre los pájaros. Camille Paglia es esta gran académica, hoy muy polémica, postfeminista, que es, digamos, como la gran filósofa y la gran reivindicadora de la sexualidad femenina como herramienta de poder. Y lo que dice Camille Paglia, y me parece una buena lectura, es que Los pájaros es finalmente también una gran película sobre la sexualidad femenina, porque los pájaros llegan a Bodega Bay, y lo argumenta impecablemente Camille Paglia, con Tippi Hedren. Es decir, el pueblo es apacible, hasta que esta suerte de femme fatale, hasta que esta mujer con una sexualidad hiperliberada llega al pueblo. Pero finalmente allá habría una discusión porque
pues ella trae un poco la peste, digamos, y se lo reclaman en la secuencia del restaurante, si la acuerdan, todo el pueblo se le lanza encima a Tippi Hedren y le dicen, los pájaros llegaron contigo, esta, digamos, revuelta de la naturaleza viene contigo, que eres una frívola descocada de la gran ciudad, pero al mismo tiempo los pájaros la atacan a ella. La primera víctima de los pájaros y una de las víctimas pues, más lesionadas por los pájaros es ella. Entonces también, digamos, podría haber pues, como una infiltración de las fuerzas de la naturaleza encarnadas en Tippi Hedren, de esta sexualidad femenina liberada, pero todavía, digamos, en el contexto, esto ya le va a gustar a Gaby, de una sociedad patriarcal. Pero luego, pues, ¿cuál sociedad patriarcal? Hasta Tippi Hedren se vuelve la encarnación de la sociedad patriarcal, haciendo fiestas en San Francisco y lanzándose a fuentes como personaje de Scott Fitzgerald, y hasta Tippi Hedren termina siendo pues, víctima de esta gran revuelta, dirá Camille Paglia, dionisiaca, octónica, de la tierra que se rebela contra la sociedad. Pero los chistes de Alfred Hitchcock o las hipótesis postfeministas freudianas de Camille Paglia, pues son hipótesis, es decir, o es la venganza de la naturaleza, o es la sexualidad femenina, o es el apocalipsis de San Juan. Es decir, ¿quién sabe qué pasa que los pájaros se rebelan? Y eso es lo que hace la película fascinante. Es decir, lo que hace la película fascinante es no saber por qué pasa eso, que sea un misterio sin resolver, porque da, como todas las grandes películas, para que nos hagamos muchas hipótesis y para que terminemos discutiendo de la guerra, de la sexualidad, de la política, de la seducción, de la naturaleza, de la civilización, de la cultura, y creo que es una película que verdaderamente nos interpela. Es de veras una obra maestra, Los pájaros, de Alfred Hitchcock, de 1961, y estelarizada por Tippi Hedren, Rod Taylor y Jessica Tandy, y se le encuentra a la renta en YouTube. Oye, y una pregunta, ¿y nunca pensaron hacer una secuela de Los pájaros? ¿O la segunda parte? La hay hecha para la televisión con un cameo de Tippi Hedren y tiene fama de ser malísima. Pues sí. ¿Cómo? ¿Y quién la hizo? ¿No sabes? Ahorita te digo, lo he leído en algún momento. Pero una cadena de tele o algo así. Una cadena de tele, ahora te lo digo. Si comentan algo mientras, yo ahorita les digo. Sí, a ver, Gaby, comenta. Ya encontré la secuela. Ya encontré. La secuela se llama The Birds 2, Land Sent, es de 1994. La dirige un señor Rick Rosenthal que ni siquiera la quiso firmar. Sale Tippi Hedren en un cameo, sale James Norton, que sí es un actor famoso, y se transmitió, ahora te diré, pues no sé dónde se transmitió, pero es una producción de Universal justamente para la televisión. Se supone que es muy mal. Ok, Gaby, pues habla ahora de Hitchcock o calla para siempre. Ella es incógnita, Nico. La veo. Hola. Sí, bueno, yo decía antes de que llegaras, muy tristemente porque no estabas, que me gusta la película a pesar de que es de Alfred Hitchcock. Y yo sabía que eras la persona a la que decirle eso, porque la película es buena, ojalá lo hubiera hecho alguien más. Si lo hubiera hecho alguien más, no sería bueno. Pero ¿saben qué? Les voy a contar algo que me parece divertido, porque además esta semana, Nico, estábamos conectados. Cuando estaba buscando películas al principio de la semana y estaba viendo la lista que estaba ahí, vi Los pájaros. Y dije, esa la va a escoger Nicolás. Lo sabía, o sea, desde el martes en la mañana lo supe. Y ya cuando le dijiste, dije, tenía razón completamente. Es muy yo. Es una película que me encanta. Hay que decir que Tippi Hedren dice que Los pájaros se llevaba todavía muy bien con Alfred Hitchcock y Alfred Hitchcock todavía no la tenía víctima del acoso sexual, que eso empezó con Marnie. Ahí todavía se llevaban bien. Bueno, entonces puede que pase, puede que, pero no sé. Pero bueno, les voy a contar algo, el misterio real, porque está basado en un evento real, no sé si lo dijeron, está basado en un evento real de un montón de pájaros que se fueron a estrellar al mar en la bahía de Monterrey. Bueno, de Monterrey, porque no es de aquí, sino de allá, y se fueron a estrellar y se desahogaron. Entonces todo el mundo dijo, qué evento tan raro, eso fue en el 61. Y luego en el 87, 100 personas fueron a dar al hospital porque comieron un montón de mejillones en la misma zona, se envenenaron y como 6 se murieron. Y luego en el 91, en la misma zona, un montón de eventos, se llaman eventos letales,
de animales sucedieron ahí, y entonces llegaban las ballenas y se morían, llegaban todos los animalitos y se quedaban ahí como varados y se morían, y resulta que todos estos eventos que pasaron 30 años estaban conectados, y finalmente supieron que ¿saben qué era? Eran las algas. Hay unas algas que crecen ahí abajo y que son tóxicas, causan convulsiones, causan sangrados, causan confusión, causan mareos, y resulta que las chingadas algas estaban envenenando todo lo que pasaba por ahí. El evento que narra Gaby en Monterey en 1960 y poquitos, creo que es 61 y la película es 63, a lo mejor yo di mal el año de la película, fue el que le recordó a Hitchcock el cuento de Daphne du Maurier. El cuento de Daphne du Maurier, que es de los 50, creo que del 53, también está basado en una serie de hechos que nunca encontraron explicación en Inglaterra. Pero en efecto, el de Monterey está súper documentado y si eran las algas tóxicas. O sea, andaban bien pachecos los pájaros en la vida real. Sí, pero ¿saben que han pasado un montón de veces? También hay una zona en India en donde cada año, cuando los pájaros van haciendo su migración, se estrellan contra la calle. De pronto caen y se estrellan contra la calle, y han cambiado la electricidad, las luces, los cables, han pensado que a lo mejor las ondas los confunden o algo, y nomás no, siempre van y se matan, y ya cuando van hacia atrás se dan cuenta de que de hecho ha pasado durante cientos de años, y no se explica por qué en esa zona de la Tierra los pájaros se confunden y se van y se estrellan ahí, porque además atacan, o sea, cuando van cayendo atacan. Habría que ver si Tippi Hedren ha vacacionado en la zona, a lo mejor puede que sí. Jaime, pues tú ya comentabas lo del año, ¿verdad? De que es 1963. Sí, y también decía yo que había sido mucho mérito con los elementos que se disponían en la época, pues la realización de la película. A mí me llamó la atención, para mí es una película entrañable, no me acuerdo, pero creo que es la primera que vi de Hitchcock. Es una película entrañable, me pareció maravillosa, o sea, bien actuada, bien pero entrañable. Entrañable, sí, porque fue la primera película que vi de Alfred Hitchcock. Entonces, me pareció una película que me introdujo a un director que ya no estaba, según yo, ya no estaba en plenitud, o sea, ya se había encasillado, decía yo. Bueno, una cosa que me llama la atención es que Tippi Hedren se llama en la cinta Melanie, como su hija. Y siempre me pregunté si había sido eso algún elemento para ponerle, no recuerdo si hay alguna anécdota al respecto, ¿sí? Pero bueno, debo decir que con esta película Hitchcock impuso como un estilo de las películas de animales rebeldes. Entonces, muchos que metían animales rebeldes, algunas francamente malas, otras jocosas involuntariamente. Por ejemplo, La noche de los conejos gigantes. Es una favorita. Sí, es una gran película, porque está mal hecha, con malos efectos especiales, ridícula, y al fin, y bueno, nunca te causa terror. Pero hay otras películas que siguieron el mismo canon, o sea, agarran primero una escena que no tiene nada que ver con el terror o el suspenso, y luego empiezan a pasar una serie de eventos y luego se desencadena. Curiosamente, hay muchas películas de extraterrestres que suceden con el mismo esquema de Hitchcock, es decir, pasan escenas de la vida cotidiana, luego empiezan a pasar cosas raras y luego ya se desarrolla la historia. Ahora, era muy lógico porque hubo una publicación a finales de los 50 que decía que había como, no recuerdo, pero que había como 10 pájaros por cada persona, y que si los pájaros decidieran pues atacar a las personas, no tendrían forma de defenderse. No recuerdo dónde salió, leí la anécdota, pero no recuerdo de dónde es ese artículo. Y sí, en efecto, hay muchos más pájaros que personas en el mundo, ¿sí? Entonces, yo creo que es un gran mérito que no expliques qué pasa. O sea, creo que esa parte, sí, yo creo que te propone Hitchcock, no solamente en esta película, pero en esta película especialmente, es
no te claves, o sea, no pretendas, porque hay cosas que no vamos a entender, solamente tienes que seguirla. Entonces, a lo largo de la película tú vas diciendo ¿y cuál será? Te pierdes el gran enganche de la película. O sea, hay cosas que no necesitan explicarse, no porque no tengan explicación, sino porque el chiste es precisamente cómo te las presentan. Desgraciadamente, yo creo que para las nuevas generaciones, los pájaros, después de tantas películas de animales rebeldes, malas, buenas, regulares, que no son tan buenas como esta, se me hace que ya no gozaría de tanta popularidad. Además, recuerdo que es en blanco y negro, ¿no? No, es a color. Es a color. Qué bueno. De hecho, un famoso disfraz de Halloween en Estados Unidos, que ya ven que la gente se disfraza en el Halloween, es el traje verde de Tippi Hedren. El traje verde de Tippi Hedren ahora lo venden en las tiendas de disfraces con pájaros. A Gaby el traje sastre elegantísimo con los pájaros ya pegados atacando. Oigan, sí, yo hago un comentario final breve. Sí. Digamos, estos fenómenos de suicidio masivo en distintos animales ha sido algo que se ha estudiado mucho por etólogos, ornitólogos, pero también, en fin, expertos en vida marina, en fin. Y es un misterio muy grande. Se han dado muchas explicaciones. En el caso de las ballenas dicen que lo que pasa es que tienen una infección auditiva y que eso es lo que les produce, que es tan insoportable que empiezan a encallar y a morirse ahí porque el sonido que escuchan es terrible. En fin, pero realmente, como decía Gaby, pues no hay una explicación de a de veras. Lo que se sabe es que de pronto estos suicidios masivos se dan... Estás comprando la explicación de la Marina de los Estados Unidos, sí, porque muchos pues ambientalistas lo que dicen es hay tal cantidad de barcos y submarinos que sus sonares enloquecen a las... y entonces inventan que son enfermedades y que no sé qué para no tener responsabilidad. Sí, pero realmente no se sabe porque hay grupos de animales que andan igual y que ahí andan los submarinos y no se suicidan en masa. O sea, yo creo que sí es un misterio. Solamente las ballenas y los delfines tienen ese sistema. Ningún otro habitante del mar tiene el mismo sistema de recepción de las... Ninguno. No, del sonar yo no hablo de la extinción en masa. Sí. Ahora, les voy a contar dos misterios súper rápido. Hay un puente en Escocia que se llama el puente Overton, que se conoce como el puente del suicidio de los perros. Porque cuando los perros cruzan ese puente, de pronto se tiran al lago que está abajo. Bueno, no sé si es un lago o un río, pero de pronto van caminando y se tiran. Y hay perros que los sacan, los vuelven a poner y se tiran otra vez y nadie se explica por qué se suicidan los perros ahí. Y hubo otro evento en los 60 en donde un montón de gente se empezó a sentir mal hacia Florida y hacia todos los lados, se empezaron a sentir mal, vomitaban, se desmayaban y decían que escuchaban como un sonido raro. Y resulta que sí, que en el aire había un sonido como un silbido súper agudo que estaba diseñado para hacer sentir mal a la gente. Se murieron ballenas, se murieron delfines, se murieron personas. Y todo el mundo dijo, es una cosa militar. Los cubanos, los gringos, claro, culparon a los cubanos, los cubanos culparon a los gringos y los dos dijeron que ellos no tienen la tecnología, o bueno, no la tenían en aquel entonces, para hacer esas cosas. Y se quedó como un misterio. Yo sospecho que fue alguna de las milicias. Bueno, ya yo ven creo que la naturaleza siempre es más malvada que los gringos o que los cubanos. Bueno, ya se acuerdan, hace poco pasó un incidente así con ruidos de los... de visitantes a Cuba que de pronto sentían que oían cosas y tal, ¿se acuerdan? Hace poquito. Bueno, nomás les quiero decir que hay una serie que se me hace que Jaime la vio, no estoy segura, que se llama Zoo y que es una serie que trata de que un día todos los animales se vuelven feroces, pero todos, o sea, todos, pájaros, tigres, perros, gatos,
y es la historia, digamos, de qué le pasa al mundo si un día todos los animales se rebelan. ¿Tú te acuerdas de esa serie, Jaime? Sí, es malísima la Es serie. mala, yo la abandoné, pero... Yo no vi ni siquiera la primera temporada, no sé si hay más temporadas. Pero esa es exactamente la propuesta. O sea, los animales se rebelan y la verdad es que es una propuesta. O sea, déjenme decir, el encanto de los pájaros es primero su originalidad en el tema, o sea, como cine, eso es importante. Segundo, la ejecución que hace. Pero cuando ya ves en el quinto episodio que pasa exactamente lo mismo, Sí. y que los seres humanos no entienden que si tienen ratas, ratones, etcétera, pues quiere decir que la humanidad es tarada y tal vez merece ser extinguida por los animales, ¿no? Bueno, No es mala la serie. Nico, pues es una gran recomendación. Los pájaros la pueden ver en YouTube y me imagino que baratona, ¿no? Sí, creo que se puede ver en más lugares que en YouTube, pero si no es una película difícil de encontrar ni cara. En YouTube cuesta 20 pesos a la renta, pero también está gratis en HBO Max si están suscritos. También está en Claro Video por 29 pesos, en Apple TV por 60 pesos. No, de veras, véanla, véanla. Bueno, ¿con quién seguimos, Gaby? Contigo, porque yo quiero que hables de tu serie, porque yo vi la serie. Ok. Bueno, pues voy rápidamente. Nicolás va a tener por un misterio que salirse también, pero tú, Nico, a la hora que te tengas que salir. No todavía. Cuenta de tu serie, cuenta. Bueno, primero voy a hablar de la película. Primero les quiero recomendar una película que se llama Fire in the Sky, Fuego en el Cielo. Es una película de ciencia ficción, dicen, que vi en 1993. En ese año se estrenó la película. Está protagonizada por Robert Patrick, que ya sé que no van a saber quién es, pero es Terminator, ¿se acuerdan? El que viene a destruir a Terminator. ¿Se acuerdan de Terminator 2, de uno que era como plateado y que se volvía... Se volvió un actor muy famoso a partir de esa película y Sí. luego sale en varios episodios de Los Expedientes Secretos X. Sí, Robert Patrick. Bueno, pues miren, esta película está basada en un hecho real. Ahorita me voy a disfrazar de Jaime Maussan, que lo acabo de oír, por cierto, hace unos cuantos días, porque dice que ahora sí ya van a llegar los extraterrestres, que ya es cosa de horas. Bueno, pues Fuego en el Cielo está basado en un hecho real que vivió un señor que se llama Travis Walton en Arizona. Bueno, ¿qué pasa? Pues resulta que son unos leñadores que trabajan, gente muy modesta, digamos, en un pueblito de Estados Unidos, que trabajan como leñadores, acaban de chambear, entonces les dicen, bueno, ya vénganse, ya vámonos a la casa, se suben como en una pick-up, ahí van platicando, riendo, se van 5. Unos atrás, otros adelante, en fin, y ya medio, llevan una botellita, si no recuerdo mal, pero no están borrachos, están saliendo de trabajar y cansados. Aparte del trabajo de leñador, pues se imaginarán, requiere pues mucho esfuerzo físico. Y entonces de pronto ven que hay una luz muy rara en el bosque, pero muy, muy, muy intensa, y entonces le dice uno al otro, dice, oye, ¿qué es eso? Se ve muy raro. Dice, pues si quieres, pues vamos a ver. No, pero ya vámonos a la casa, ya estoy muy cansado. No, ven, vamos a ver. Entonces bajan y ven, pues que es un platillo volador, ¿verdad? Y entonces tú hasta ahí te quedas, ¿sí? De que es un platillo volador. Total, se ve como al rato, eran 5, ¿se acuerdan? Llegan 4 al pueblo. Y entonces le dicen a la gente que no está su compañero tal, porque fue abducido por un platillo volador. Entonces, bueno, el sheriff, todos los policías del pueblito, es un pueblito maderero, chiquito, en fin,
Y entonces ellos le dicen, oigan, por favor, no digan babosadas. ¿Cómo dicen eso? Pues sí, es que eso pasó. A ver, cuéntenos. No, pues íbamos en el bosque y entonces vimos una luz y nos bajamos y de pronto el platillo volador pues descendió y nosotros, el compañero que se perdió, se acercó a la luz y quería ver el platillo y en eso salió como un chorro de luz aún más intenso y vimos cómo se elevaba y se lo llevaba al cielo, al platillo volador, que ya había bajado tantito. Entonces, bueno, pues todo mundo se podrán imaginar, se reía de ellos, hasta que empezaron a decir, no, yo creo que estos cuates mataron al otro compañero y decidieron, pues, inventar esto. Los tipos se veían muy afectados, estaban realmente muy nerviosos, nadie les creía, los metieron a la cárcel. Se las voy a hacer breve, para hablar de la otra serie. Los metieron a la cárcel, en fin. Total, traen a un experto, ellos piden, exigen que traigan un detector de mentiras porque ellos están diciendo la verdad y se ven realmente muy preocupados. Entonces la familia de ellos dice, no, es que cómo creen que van a haber matado a sus compañeros si era su gran cuate. No, no, pues traigan a la persona con el detector de mentiras. Entonces les hacen las pruebas, todo el pueblo está esperando a ver qué pasa y resulta que pues sale que los tipos dicen la verdad, pero de todas maneras pues es tal, ya habían pasado 5 días o no sé cuánto de que habían regresado y está la presión de una parte del pueblo pues que deciden ya iniciar un juicio porque lo que piensan es que va a aparecer el cadáver por ahí y empiezan a revisar el bosque y a ver si aparece el cadáver y tal. Y oh, sorpresa, pasando algunos días más, aparece el hombre, el amigo de ellos, que había sido, según ellos, abducido, aparece desnudo, tirado, lejos, en otro pueblito, temblando, con un miedo espantoso, se le acerca a alguien, lo ve desnudo, así en posición fetal, en un rincón, ahí en una callecita de otro pueblito chiquito, y entonces le dicen, oye, pues ese señor es Travis Walton, en la vida real. Y entonces le dicen, oye, ¿qué pasó? Entonces el tipo no puede ni hablar, lo llevan en una ambulancia a su pueblo, lo empiezan a examinar, todo mundo se queda pues, con el ojo no cuadrado, cúbico, porque apareció el tipo que todos creían que los otros lo habían matado. Y entonces el tipo empieza a contar cuando logra hablar, porque pasa por una etapa terrible de temblores, de sudores, tiene como si tuviera estrés postraumático, pero empiezan a revisarlo a ver si físicamente no tiene cosas. Y total, el tipo empieza a hablar, pero no se acuerda de todo. Dice que él recuerda que le hicieron un grupo de seres unas cosas terribles. Total, traen a un psicólogo que hace hipnotismo y entonces hipnotiza al cuate y entonces el cuate empieza a contar pues que efectivamente lo subieron a una nave, describe perfectamente, eso sale en la película, claro, describe perfectamente cómo era la nave, cómo eran los seres, eran de los grises, ya saben, estos cabezones que tienen unos ojos negros muy, muy grandes y que son chaparritos, bueno, que eran unos grises y que lo pues abrieron como si fuera pues una rata del laboratorio, que lo picaron, le metieron cosas, le sacaron muestras de todo, le hicieron, bueno, las cosas más espantosas que se puedan imaginar. Y este señor, cuando sobrevive, el asunto quedó siempre pues, como un misterio realmente qué pasó con este hombre y qué les pasó a los 5. Entonces, bueno, Travis Walton, cuando logra sobreponerse de este trance tan terrible,
escribe un libro que se llama Fire in the Sky, que se llama Fuego en el Cielo. Y basado en este libro se hace esta película. La película, pues no les voy a decir que es la de Hitchcock, ni mucho menos. Es una película entretenida, divertida. Aparte, sale en un cameo Travis Walton y su esposa, o sea, el verdaderamente abducido, que es un hombre que se ha hecho pues, rico con su libro, con la película. A mí la película me divirtió, debo de reconocer muchísimo. No es de festival, ni puede estar en el Sundance, ni nada. Es una película entretenida que sí habla de un misterio, pues para mí muy grande, porque ya olvídense de que de veras se lo llevaron los extraterrestres. ¿Qué le puede haber pasado a una persona, pues para que haya confabulado esa historia con 4 amigos más? O sea, ¿qué hay detrás de eso psicológicamente como seres humanos? Es demasiado, digamos, es demasiado vívida la experiencia como para que pudiera haber sido pues algo inventado. No sé, es una película interesante, les digo, la dirección es de Robert Lieberman, el guión es de Tracy Tomé, basado en el libro de Travis Walton, y de los actores famosos que salen ahí, pues sale Robert Patrick, entre otros, D.B. Sweeney, también Craig Sheffer. A lo mejor si los ven, los conocen. Es una película de Estados Unidos de 1993 de Paramount Pictures, y yo creo que la pueden ver en Paramount, aunque si me ayudan, porque ya no me dio tiempo de ver en dónde más está, pero es a colores y es muy entretenida. Y rápidamente hablo de la otra. La otra es una serie que apenas salió la primera temporada y que a mí me gustó muchísimo, que se llama Outer Range. Outer Range es una de las series más locas que yo he visto en mi vida, porque es una serie de vaqueros, ya se la conté hace algunas semanas a Nicolás. Es una serie de vaqueros con Josh Brolin, que a mí es un actor que me cae muy bien y que es el hijastro de Barbara Streisand. Siempre lo presento así, aunque ya nadie entienda de lo que hablo, pero así lo presento. Y es una producción además de Brad Pitt. Bueno, la serie es la historia de 2 familias que viven en un pueblito muy chiquito, que tienen grandes extensiones en sus fincas o ranchos y que siempre están disputándose pues la propiedad de la tierra. El actor Josh Brolin tiene 2 hijos. Un hijo acaba de perder a su esposa, que desapareció misteriosamente, y tiene una niña que se queda huerfanita ahí con ellos. Tiene una esposa también, Josh Brolin, y tiene otro hijo que pues es un cuate que compite en el rodeo, ya saben, en esto de que se suben arriba de las vacas y las doman, no sé cómo se llama eso exactamente, creo que rodeo. Qué bueno que Gaby la vio por si se me va alguna cosa. Bueno, y este señor Josh Brolin de pronto se da cuenta de que lejos, internándose en su rancho, hay un como hueco terrible, una hondonada que no sabemos qué tiene, no sabemos si es líquido, si no tiene nada, es una cosa negra, oscura, profunda, que él de pronto descubre. Y más o menos al mismo tiempo que descubre esto y se queda ahí mesmerizado con este encuentro en medio de su rancho, más o menos en esa época llega una chava muy rara que le dice que ella quiere quedarse allí en el rancho, que si le permite quedarse ahí, acampar ahí, que porque ella pues quiere estar en esa tierra. Pero esta chava lo que viene es también como a investigar qué está pasando en ese rancho.
porque hay algunas historias que dicen que alguna vez vieron un mamut, o sea, imagínense, en ese rancho, o que alguna vez vieron, pues no sé, algún animal prehistórico, en fin, y supuestamente esta chava, lo primero que tú crees es que ella viene a investigar estos hechos. Pero en medio de todo esto, que suena así como muy de Jaime Maussan, pues sigue la vida en el rancho. Y los hijos de Josh Brolin, uno de ellos se pelea con el hijo de su vecino. Y en medio de este pleito, que es, voy a tratar de ser lo más breve posible, lo mata. El hijo de Josh Brolin, el señor que tiene su agujero ahí extraño, pues mata al hijo del vecino, que se odian, son como enemigos jurados de toda la vida. Lo mata. Entonces los hijos logran rescatar el cadáver y lo llevan al rancho con su papá, donde ellos viven. Y el papá decide, en fin, está muy bien hecha la serie, el papá decide pues que lo va a ir a tirar al hueco ese raro que pues quién sabe qué es. Y va y lo tira. Y el tipo desaparece para siempre. Bueno, no para siempre, porque pasan también los días, pasa mucho tiempo, empiezan a investigar. Ellos, toda la familia de Josh Brolin dice, no, nosotros no tuvimos nada que ver con la desaparición de tu hijo, no es que ustedes seguro lo mataron, no, nosotros no lo matamos, hasta que de pronto, tiempo después, cuando ya todos están empezando a creer que el tipo a lo mejor ni está muerto, sino que se fue porque el cadáver no está, sino que se fue por ahí de parranda o con unas viejas o vayan ustedes a saber. De pronto, en los terrenos de Josh Brolin aparece el cadáver del muchacho, pero muy raro, porque el cadáver está conservado como si no hubieran pasado tantos días. Entonces la cosa se pone más dramática. Total, finalmente, ya no les quiero contar toda la historia, seguro Gaby le va a añadir más cosas. Lo que se empieza a ver es que quizá ese agujero es como un túnel del tiempo, es como un agujero de gusano que te permite conectarte con otros tiempos y que incluso Josh Brolin no nació en el pueblo donde está su rancho, sino él viene de una época mucho, mucho, mucho más anterior, tiene muchísimos años y él justo llegó ahí a través del hueco. Se acabó la primera temporada, la chava, al parecer esta chava que llegó ahí dizque a investigar cosas, es su propia nieta. ¿Se acuerdan que yo les contaba que uno de los hijos, la esposa, lo había abandonado y se había quedado la hija pues huérfana solo con el papá ahí? Pues parece que la chava esta que está ahí acampando en el rancho, pues parece ser que es la nieta de Josh Brolin, pero no acabas de entender cómo se puede dar la simultaneidad de dos personas, de dos cuerpos que son el mismo, conviviendo en el mismo tiempo. Eso de acuerdo, pues a la mecánica cuántica no puede ser. Es como lo de Volver al Futuro. No pueden coexistir en el mismo tiempo una chava adulta y la misma chava cuando es niña. La serie es muy buena, está hecha con toda la mano. A mí me gustó muchísimo y viene la segunda temporada y tuvo mucho éxito y la pueden ver en Apple TV. Y Gaby, seguro tienes mucho que comentar. Sí. Fíjate que yo la vi porque sale Thanos, porque Josh Brolin es Thanos. Y dije, bueno, ok, vamos a empezar a verla. Me gustó mucho la parte del misterio. O sea, sí me gustó mucho, pero creo que es una serie que está mal balanceada. O sea, te ponen demasiado de la vida de ellos, o sea, como de su vida de rancho, pues, y no suficiente del misterio. Entonces, hay episodios que se sienten como que estás viendo Dallas y hay episodios que se sienten como que estás viendo La Dimensión Desconocida. Entonces, no creo que esté bien balanceada, pero el misterio es
bastante bueno. Ya aquí necesito un spoiler, pero creo que no te diste cuenta, porque eso no te enteras como hasta el final, creo, que Josh Brolin no se acuerda, o sea, la granja, el lugar donde están, es de la familia de la esposa. Sí, Él llega de joven, como a los 20 pocos años, sí. la conoce y la familia de ella lo adopta y pues se casan y ya se ponen los papás, entonces obviamente la granja pasa a ellos y durante dos, tres episodios, de hecho, no sabes eso, porque parece que la granja es de la familia de él. De él, pero tienes toda la razón. Hasta que ella le recuerda que la granja es de ella y le va a pasar a los hijos de ella. Y entonces, en algún momento, el personaje de la chava, la güera que llega, la camper que llega a quedarse ahí, Sí. le dice, tú no te acuerdas de tu infancia, ¿verdad? De hecho, no tienes idea de cómo llegaste aquí. Y entonces él se voltea y como que no lo admite, pero te das cuenta de que sí, que él no se acuerda de su vida antes de la granja, que no tiene idea. Y que tiene pues estos pedazos de amnesia en los que no sabe nada de dónde estaba, qué hizo. De hecho, su amnesia es parte del misterio, porque hace cosas y no se acuerda. Sí. No, pero yo creo... Y todo tiene que ver con... Estoy de acuerdo contigo con que está desbalanceada, pero al mismo tiempo es tan sorprendente que mezclen un western con un misterio así, que a mí sí me enganchó totalmente. Yo porque le soy como alérgica a todo lo del western. Por ejemplo, cada episodio, los hijos del enemigo canta una canción country y yo odio el country. Y luego ponen canciones country por todos lados. El soundtrack es casi puramente country, lo cual me causa así como un shock. Pero el misterio es maravilloso. O sea, el misterio sí está bastante bien. O sea, te olvidó mencionar que, por ejemplo, el enemigo, el rival de la granja, ya estaba como más o menos enterado del asunto, porque todo ese tiempo anda buscando una prueba, una piedra, que pues sea como la prueba de lo que está buscando él, y cuando finalmente encuentra la piedra, parece que la piedra le causa el principio de una enfermedad. Y se muere. Ajá. Y los demás pues no saben, ellos están viviendo su vida normal, pero ahí en el centro hay un misterio. Es una gran serie. O sea, yo creo que si logran hacer la segunda temporada más balanceada, va a estar muy bien, porque la primera temporada sí me costó trabajo por eso, pero sí está bastante bien. Híjole, Nico, yo ahorita no me acuerdo, pero sé que te dije, a ver si Gaby sabe, que la serie está dirigida, al menos algunos capítulos, por un director que a ti te gusta mucho. Por Alonso Ruiz Palacios, que es un extraordinario director mexicano, que es el director de Museo y el director de Güeros. Jaime, sí, ¿no lo has visto? Un soberbio director mexicano. A ver, yo no he visto la serie, pero vi la película. Voy a decir dos cosas rapidísimas. La de Fuego en el Cielo. Fuego en el Cielo. La película, los primeros 5 minutos están bien y lo demás se cae. La película se cae rápido. O sea, y dices, ok, esa es o sea, es una película que se derriba a sí misma. Yo te voy a dar una historia, la segunda cosa, de Travis Walton. Travis Walton, antes de desaparecer, una semana antes, conoció a una chica pues, que le gustó, pero como él estaba casado y con su familia, pues no podía irse, ella lo invitó a Las Vegas. Entonces, pues fue con sus 5 mejores amigos y les dijo, oiganme, háganme el paro. Bueno, te hacemos el paro. Y entonces se fue a Las Vegas con esta chica y los amigos dijeron que lo había secuestrado un platillo volador. Como en el pueblo, o sea, como en el pueblo todo el mundo creía en los platillos voladores, pues es Arizona, finalmente. Finalmente, pues todo el mundo lo creyó, la familia estaba plenamente convencida y luego misteriosamente Travis Walton le habló a su mejor amigo y le dijo, oye, ya vengan por mí porque ya está chavo, yo ya troné con esta chava. Entonces ya fue y bueno, esta puede ser una historia alternativa. Travis Walton ha sido examinado por gente que cree en los ovnis. Y la mayor parte de la gente que lo ha confrontado piensa que es un timador, ¿sí?
piensa que, por ejemplo, el polígrafo lo aplicaron mal, piensa que, por ejemplo, la historia de los 5 amigos, porque no eran 4, eran 5 amigos. Sí, 5, dije 5. Pero con él eran 6. Ah, ok. En la vida real, No me acuerdo. las historias de los 5 amigos difieren en aspectos fundamentales. Entonces lo que dicen es, pues mira, lo que pasa es que este cuate tenía un interés económico, se inventó esa historia y ha vivido de esa historia pues durante muchos años. En fin, a mí la historia y la película, pues X. Nico, ¿tú viste la película o la serie? No, ninguna de las dos. A mí me hace resonancias de otras películas, pero dejo terminar a Jaime y ahorita les digo en qué me hace pensar. Ah, perdón, yo ando correteando a todos. A ver, Jaime, perdón. No, si ya terminé, nomás dije 2 cosas y esas son las 2. Yo, sin haberlas visto, a lo que me recuerda, que era como una mezcla muy incongruente de elementos, es un fenómeno que se dio en los años 50, que ya ven que son más bien mis tiempos, que era lo que se conocía como el western psicológico o el western atmosférico, del cual hay 3 ejemplos muy famosos. El más famoso es High Noon, de Fred Zinnemann, con Gary Cooper y Grace Kelly, pero también está Rancho Notorious, de Fritz Lang, con René Dietrich, y Johnny Guitar, de Nicholas Ray, con John Crawford y Sterling Hayden, que eran westerns que utilizaban la convención de la película de vaqueros a lo John Ford, John Wayne, digamos, como para explorar otros temas que tenían que ver más bien con lo político, con lo psicológico, con las relaciones humanas, con el poder, más que con propiamente las convenciones de la película de indios y vaqueros. ¿Tiene algo de esto esta serie? Yo creo que sí, ¿no, Gaby? Un poco, sí. A mí como por ahí y bueno, por supuesto me remite también a Westworld, tanto a la película con Yul Brynner de los años 70 como a la serie tan famosa. Por ahí, ¿no? No. Lo que parece, a lo que más me recuerda es a los episodios de X-Files. Parece un episodio muy largo de X-Files, con un poco más de misterio y un poco menos de Mulder, lo cual es maravilloso. Y está muy bien hecha, pero sí, lo que más me recuerda más bien es eso. Que por cierto, sí, les voy a contar que la serie está, voy a decir basado, pero basado no es el término real, está inspirado en una granja real en Estados Unidos, que se supone que es una granja en donde han pasado miles y miles y miles de eventos inexplicables, desde ovnis, fantasmas, yetis, todo. La granja ha sido estudiada por científicos, han ido los de Google a tomarle fotos, se han quedado youtubers ahí, no me acuerdo cómo se llama, lo voy a buscar y lo voy a poner, pero está basada en algo real, y en esta zona han habido avistamientos de mamuts, pero también de estos, ¿cómo se llaman? Los dinosaurios estos. ¿Cómo se llama, Jaime? Eso ya me suena más a la IFA. Los de las manitas. No, los que vuelan, los dinosaurios estos que son como pájaros que tienen el pico largo. Entonces, han habido avistamientos de pterodáctilos. Los pterodáctilos. Entonces, es una historia que claramente está como envuelta en cosas que puede que sí o no sean inexplicadas, no inexplicables, pero que está llena de avistamientos raros durante muchos años. Fíjate que la historia del rancho yo también me la sé. Incluso hay películas, documentales sobre el rancho y ha ido gente seria a estudiar el asunto y pues no saben qué pasa ahí, pero ahí pasa algo inexplicable. Yo tampoco me acuerdo. ¿Sabes por qué me sé también la historia? Porque el dueño del rancho un tiempo fue el dueño de los hoteles de Las Vegas, ya no me acuerdo de cuál es Nico, pero del Wynn, no me acuerdo cómo. No era él, era otro de los así millonarios de Las Vegas. ¿Kerkorian? Yo creo que sí, y compró el rancho porque dijo, pues aquí pasa algo. Jaime, ¿ya te fuiste? Oigan, aquí también pasa algo y ahora sí yo me tengo que ir a resolver un misterio insondable. Ok, Nico, pues buena suerte, que te vaya muy bien. Ese rancho, esa granja, porque no me acuerdo si es granja o rancho, pero sí es,
que es muy grande, tiene muchas hectáreas, como el Sí. de la serie, no se puede ver, es uno de los lugares baneados de Google Maps y Google Earth. O sea, cuando uno pasa por ahí en el Google Maps y en el Google Earth, se ve un cuadro censurado, no puedes ver. Y entonces dicen que pues obviamente eso añade al misterio, ¿no? O sea, ¿quién sabe por qué lo hicieron? ¿Quién sabe? Seguramente hay una razón, pero añade al misterio de que ¿por qué no lo puedes ver en Google Earth? ¿Qué está pasando ahí? Sí, como el área 51, ¿no? Ajá. Bueno, Jaime Guerrero, ¿vas? Ya tenemos muy poco tiempo, no sé si quieran dejarme al último o qué. Pues O ya de una vez y al último Gaby. Híjole, bueno. A ver, yo voy a hablar de una película, voy a tratar de ser muy, muy rápido, porque ahora sí hemos estado muy hablantines. A ver, voy a hablar de una película que se llama Contact. Contact es una película que está en Amazon. Es una película dirigida por Robert Zemeckis. Robert Zemeckis es un director muy hábil. Está basada en una novela escrita por Carl Sagan en 1985. Es curioso la historia de la novela porque originalmente Carl Sagan y Anne Druyan, su esposa, hicieron un guión para una película allá por los años 70 y la estuvieron ofreciendo a varios estudios y pues nadie se las compró, porque entonces todavía Carl Sagan no era el señor Carl Sagan. Entonces lo que decidió Carl Sagan es hacer una novela de ese guión y hizo la novela. Curiosamente después pudo vender la novela y entonces la novela volvió a su estado original, que era guión cinematográfico. La película está estelarizada por Jodie Foster, que hace el papel de Ellie Arroway, una científica del SETI. El SETI es esta búsqueda de inteligencia extraterrestre en la cual Sagan pues, participó décadas. Está Matthew McConaughey en el papel de pues no es un pastor, pero es algo muy cercano a un pastor. Está James Woods, Tom Skerritt, Angela Bassett, John Hurt, David Morse, que hace un papel, Jake Busey, el hijo de Gary Busey. En fin, a ver, ¿de qué va la película rápidamente? La película, la chica esta, que estelariza Jodie Foster, es una científica que está trabajando en la búsqueda de inteligencia extraterrestre y que desde niña era muy inquieta y quería llegar hasta pues, a todos lados. Finalmente no consigue, le cortan el presupuesto y ya pues a punto de abandonar eso, va a la iniciativa privada y un hombre muy rico que se llama, que se apellida Hayden, le dice, no te preocupes, yo voy a pagar tu búsqueda de inteligencia extraterrestre. Al principio no se sabe por qué Hayden está interesado en pagarla, o no, por qué un hombre de la iniciativa privada está ahí. Un día, su laboratorio recibe una comunicación. Al principio la comunicación, o sea, tienen estos pues como radares, radiotelescopios dirigidos a diferentes puntos del espacio, que trabajan día y noche, y un día reciben una señal. Al principio hacen lo que todos los científicos, comprobar si esa señal era cierta, si esa señal no era un rebote en la atmósfera de una señal emitida por la Tierra, si no era una señal de un satélite espía. Entonces comprueban todo eso y descubren que no es una señal con esas características, sino una señal que viene del espacio extraterrestre. Aquí les recuerdo, y que viene además de una estrella que se llama Vega, que es una estrella no muy importante, se puede ver a simple vista algunas noches, yo he visto muchas veces la estrella Vega, y aquí les recuerdo que la película de alguna manera es una referencia a la señal WOW. La señal WOW es una señal real. En 1977, en un telescopio, en un observatorio,
que tenía un telescopio que se llama La Gran Oreja, así le pusieron los científicos de broma, La Gran Oreja, porque escuchaba el espacio, recibió una comunicación del espacio extraterrestre, o sea, una comunicación real del espacio extraterrestre que duró 72 segundos. El científico que la captó, Jerry Heyman, le puso en el papel wow, y desde entonces se le conoce como señal wow. Nunca más se recibió, no se sabe de dónde venía, se sabe que venía de afuera en el espacio y se sabe que es una comunicación, pues que puede ser de una inteligencia extraterrestre sin comprobar. Y de alguna manera la película se refiere un poco a eso. Bueno, entonces reciben esto y pues se arma pues un relajo. Llega el gobierno de los Estados Unidos y pues se adueña de las instalaciones y le dice a la científica, a Ellie, la llamaremos Ellie, porque así le dicen en la serie, en la película, y le dicen a Ellie, puedes ser acusada de haber violado la seguridad nacional. Entonces ella dice, pero ¿cómo? O sea, ustedes suponen, si no me comuniqué con los rusos, nos llegó un mensaje desde el espacio. Entonces, resulta que el mensaje viene precedido por una imagen de televisión. Y la imagen de televisión, cuando logran afinarla, pues es de Hitler inaugurando los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Y pues más les da pánico a la seguridad de Estados Unidos. Entonces, le explica Tom Skerritt, que hace el papel de un científico asqueroso, le explica al gobierno de los Estados Unidos, no, miren, no se preocupe, lo que pasa es que fue la primera señal televisiva que se hizo a nivel mundial, por cierto, como un logro de la Alemania nazi. Entonces, no nos apaniquemos. Resulta que estos extraterrestres envían información, ¿sí? Primero a través de números primos para que descubrieran que eran inteligentes, y luego empiezan a mandar información, pero no saben qué significa la información, no logran descifrarla, hasta que Hayden, el multimillonario, le dice a Ellie, es que estás pensando en 2 dimensiones, tus páginas tienen 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que pegarlas como si tuvieran 3 dimensiones. Ah, pues sí. Y entonces ya descubren el mensaje, y el mensaje es la construcción de un vehículo que les iba a permitir viajar a encontrarse con esa inteligencia extraterrestre. Sí, era una especie de bola sobre una torreta que se podía construir. Bueno, finalmente varias naciones se cooperan y construyen el aparato, y luego el aparato nada más era para un astronauta, y luego empieza el proceso de selección. Los japoneses proponen un astronauta y el japonés dice, no, pues yo no voy. Un astronauta americano dice, no, pues yo tampoco, porque hay muchas probabilidades de que no regresemos. Y al final solo queda Ellie, y Ellie pues, está muy contenta porque pues va a ir al espacio. Pero luego el comité multinacional que se encarga de seleccionar quién va a ir al espacio, Matthew McConaughey, pues pastor, digamos, semipastor, que había tenido una affair con ella varios años antes, le pregunta en una reunión pública, le pregunta que si cree en Dios, y pues Ellie le dice, pues no creo en Dios, no creo. Entonces, él dice, entonces yo creo que tú no representas a la humanidad, porque el 95% de la humanidad cree en Dios, y tú crees que el 95% de la humanidad está equivocada, y pues no puede ser. Y finalmente escogen a Tom Skerritt, ¿sí? Tom Skerritt está muy contento porque esa había sido su intención desde el principio, quitar de en medio a Ellie, y bueno, pues él es escogido. Cuando está a punto de despegar la nave, un fanático religioso la hace explotar y todo se va al diablo. Pero resulta que el multimillonario Hayden había estado construyendo una réplica del aparato en Hokkaido, una isla de Japón.
y le dice a Eli, pues, ¿sabes qué? Yo no tengo que hacer concursos porque esta es mi lana. Tú vas a ser la pilota. Y bueno, para cortar muchísimo la historia, después de muchas cosas, ella se sube a la nave y logra viajar a través de un agujero de gusano y se encuentra con los extraterrestres. Pero los extraterrestres no quieren apanicarla y toman la figura de su padre para que no le cause mucho estrés. Total, ella viaja durante varias horas y luego regresa. Y cuando regresa, pues está muy entusiasmada porque ha tomado contacto con los extraterrestres. Pero cuando llega, le dicen, pues sabes qué, pues no te creemos porque tu viaje duró unos cuantos segundos. La esfera cayó al mar y ahí se quedó. O sea, nada más duró lo que tardó en caerse. Y ahí dice, entonces no lo entiendo. Y le enseñan el video y dice, pues no sé qué pasó. Entonces, finalmente se hace una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos y la desautorizan totalmente. O sea, ella pierde cualquier posibilidad de prestigio. Hay una pregunta que le hace, recuerdo, James Woods, le dice, ¿puede usted o no darnos una prueba del contacto con las extraterrestres? Y ella, como científica, dice, pues no puedo darles ninguna prueba. Y entonces el caso se da por concluido, pero en una historia paralela hay un diálogo. Angela Bassett es, pues, cercana al presidente de los Estados Unidos y habla, creo que esa es la escena final, habla con James Woods y le dice, oye, pero ¿cómo te explicas que tenemos grabaciones por 18 horas? O sea, ese segundo en el que cayó la esfera, pues resulta que tiene 18 horas de información. ¿Sí? Entonces, el gran misterio es cómo es posible que 18 horas quepan en unos cuantos segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué plantea esta película? Bueno, una cosa que todos nos preguntamos, ¿existe inteligencia extraterrestre? Yo estoy seguro que sí. Que haya viajado, eso no lo sé, pero sí. 2, el papel de la religión como obstáculo a la ciencia. Creo que Sagan lo pone bien. Y bueno, pues para los que somos ateos y medio jacobinos, pues esto es una delicia, porque en efecto la religión se alza como el gran obstáculo para el desarrollo científico, tanto con este hombre, Matthew McConaughey, que obstaculiza a Eli, como el fanático religioso que dice, eso no lo pueden hacer los seres humanos, sino solo Dios. Entonces, ahí está. Tercero, los gobiernos manipulando el conocimiento, porque todos ellos no quieren que ciertas cosas se sepan. 4, el sueño de Sagan. Sagan pues esperaba, antes de que morir, esperaba una señal, como dice la canción, una señal chiquita, pero nunca llegó la señal que él esperaba. O sea, Sagan murió sin haber recibido una señal cierta de que algo allá afuera tenía la inteligencia suficiente como para captar nuestras comunicaciones y para contestarnos. También la película reta la capacidad de los seres humanos para entender. A lo mejor somos como perros que están oyendo a Bach, nos gusta Bach, pero no sabemos cómo carajos se emite ese ruido que nos gusta. Entonces, sí reta, dice, o sea, la película al final dices, pues no, a lo mejor no es un problema más que no podemos entender. Quinto, la medición del tiempo, la cuarta dimensión. Cuando se hizo el guión y luego se hizo la película, no se sabía, pero ahora se sabe que el tiempo no necesariamente es uniforme, sino que el tiempo puede ser variable si de acuerdo a otros eventos, como por ejemplo la gravedad. Entonces, curiosamente, por ejemplo, los agujeros negros pueden trastocar el tiempo. Entonces, en aquel entonces no estaba claro cuando se hizo el guión primero. Sexto, el puente Einstein-Rosen, que no se sabía, le decíamos agujero de gusano, pero ese fue un postulado que nunca se ha demostrado de que existen como atajos en el espacio
que nos pueden conectar en dos puntos. Y bueno, pues el misterio es cómo cabe 18 horas en 3 segundos y ya. Vean la película, está en Amazon Prime. Es una película Disney, desgraciadamente, o sea, una película medio melodramática. Jodie Foster, hay algunas escenas que está muy excedida. Matthew McConaughey está bastante regular y Tom Skerritt está genial porque lo terminas odiando. Si te lo encuentras en la calle, le das dos bofetadas. Entonces, pero sin embargo, todo lo que sugiere la película es lo que vale la pena, aunque pues sí, es una película que raya en la velocidad Disney. Al final no, porque al final pues todo es un desastre, pero digamos que buena parte de la película es así. Véanla, es una película muy interesante. Tan, tan. Ay, Jaime, qué bonito lo contaste. Yo leí el libro, claro, soy súper fan de Carl Sagan, o Sagan, como se dice bien, y a mí me gustó mucho la película, la idea se me hizo muy enganchadora. A mí sí, pues Jodie Foster y Matthew McConaughey no dejaron de ponerle ahí el toque de cierta rivalidad amorosa, pero me gustó mucho la película porque como tú dices, en el fondo está tocando puntos muy importantes de nuestra inmensidad y al mismo tiempo de nuestra pequeñez como seres humanos, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho, mucho. Gaby, ¿la viste? La vi, la leí, me gustó más el libro que la película. A mí los dos. A mí los dos. Y si no recuerdo mal, Jaime, es el último libro de Sagan, ¿no? Jaime. No es el último libro de Sagan. De hecho, contaba la historia. Él hace el guión en los 70s, no se vende el guión y entonces hace la novela a principios de los 80s. No, pues después hizo varios otros libros, pero no, o sea, este libro no es Híjole, yo me acuerdo que ya cuando se publica el libro con Anne Druyan, con su mujer, ya estaba o muy mal o ya casi a punto, no sé, habrá que verlo, ¿no? Pero la novela yo creo que la venden, desde luego. Sí, claro. Sí, no, la novela la venden, pero sí, el guión es muy viejo, es de los 79, cuando no se sabía bien a bien el efecto de los agujeros negros, por ejemplo, en el tiempo. En fin. Ok. Bueno, pues Gaby, ahora sí. Voy a hacerlo en tiempo récord. Tómame el tiempo, Tere. Voy a apurar lo más que pueda. Mentira, Okay. Mentira. No, te lo juro que sí. Te lo juro que sí. Trampa. Oye, Gaby, yo hice trampa, ¿eh? Yo sé que tú hiciste trampa. Y Y además no me gritaron, nadie me gritó trampa. ¡Trampa! Trampa tardía. Pero bueno, les voy a recomendar dos cosas. Las dos están basadas en misterios reales. Voy a decir basadas, pero realmente inspiradas, porque siempre le ponen como más chile al asunto. Pero el primero es un caso que se llama El Paso de Dyatlov. Dyatlov. Se los digo porque aquí en México yo creo que escucharon Dyatlov y escucharon Diablo. Y aquí le pusieron El Camino del Diablo, pero se llama El Paso de Dyatlov. Y está basada en una cosa real, en un suceso real, que pasó a finales de los 50 en Siberia, ahora Rusia, esa parte ya es Rusia. Y un montón de esquiadores súper experimentados, súper preparados, fueron un día a hacer lo que iba a ser pues digamos, un viaje de esquí bastante normal a una zona que es bastante calmada. Fueron, subieron, pusieron su tienda, se fueron a caminar, se fueron a hacer unos cuantos viajes de esquí y de pronto dejaron todo ahí. Se desconectaron, pasó un mes y no regresaron. Entonces, finalmente, cuando pasa todo un mes, alguien dice, oye, pues tenemos que ir a ver porque nada más se llevaron provisiones para una semana. Entonces fueron a ver y resulta que encontraron todo abandonado, encontraron la tienda abandonada, la ropa tirada en el piso y se quedaron así como, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Fueron a buscarlo a las personas, por ahí, por ese bosque que estaba por ahí, y encontraron los cadáveres de los 6 esquiadores y estaban los cadáveres en una situación verdaderamente horrible,
Uno tenía el cráneo abierto de par en par, 2 no tenían ojos, 1 no tenía una lengua, tenían golpes por todo el cuerpo, tenían arañazos, y entonces uno dice, pues, ¿qué pasó? Y además estaban desnudos, que pues vamos de acuerdo que no te vas a desnudar en un invierno en Siberia, ¿verdad? Claro. Entonces dice uno, pues, ¿qué pasó? Eso fue en 1959. Pasaron los años y pues realmente se quedó ahí como un misterio, ¿no? Los rusos han estado, pues, reacios a hablar del caso durante muchos años. Entonces se quedó ahí el caso por siempre, jamás. Se hicieron muchísimas teorías de conspiración, que se encontraron con una tribu de Yeti, que se encontraron con la KGB, que se encontraron con una zona secreta del ejército ruso, que se encontraron con un monstruo marino que estaba cerca de ahí, o cualquier cantidad de tonterías que se decidieron decir, pero pues nunca se supo. Finalmente en 2020 dijo Rusia, dijo el gobierno ruso, que había sido una avalancha, que les había caído una avalancha sorpresa de ahí y que pues se habían muerto de hipotermia, porque cuando uno se muere de hipotermia, una de las últimas cosas que hace es quitarse la ropa, porque el cuerpo lo engaña a uno diciendo que tiene calor, pero eso no explica los ojos o la lengua o los golpes. Entonces fueron un montón de científicos a estudiar la zona. Resulta que la zona no es propicia para las avalanchas. Resulta que la zona es una zona casi completamente desierta. No hay gente por ahí. Entonces es un caso súper interesante. Nunca se ha sabido exactamente qué pasó. La explicación oficial es esa, fue una avalancha. No creo que haya sido eso. La película es una película de terror, porque una historia así no podía ser otra cosa que una historia de terror. Y es una película que le pone mucha salsa a los tacos, porque se hicieron toda una conspiración de que había un búnker oculto del ejército ruso abajo de la nieve. Entonces cuando vienen los esquiadores, lo encuentran y los meten y les hacen experimentos científicos y luego los tiran ahí en la nieve. Entonces es un caso interesante, es una película mediocre, pero un caso interesante. Si quieren ver la película, véanla y luego lean el caso. Y la segunda cosa que les voy a recomendar Espérate, ¿y dónde se puede ver, Gaby? Está en HBO y en Apple. ¿Y cómo se llama otra vez? En inglés se llama El Pase de Diablo, Diablo's Pass, y en español le pusieron El Camino del Diablo. Ok. Entonces, la segunda ¿Es gringa? ¿Es gringa? Es gringa rusa. Okay. Obviamente, esto precede a todo lo que está sucediendo. La película sí se grabó en Siberia y pues los actores son rusos y gringos, pero fue del 2013, creo que se hizo, entonces sí. Ok. La segunda cosa que les voy a recomendar también es un caso real, y creo que el caso real es todavía más perturbador que el documental y la serie que salió del asunto. El caso es el Hotel Cecil en Los Ángeles. El Hotel Cecil en Los Ángeles es un lugar verdaderamente embrujado, incluso si no creen en fantasmas, ese lugar está maldito. Todo empieza con el caso de una chava canadiense que se llama Elisa Lam. Elisa Lam se fue a quedar, se iba sola, fue viajando a Estados Unidos sola, y un día desapareció, dejó de llamarle a sus papás, la buscaron, dejó sus cosas en el cuarto, los del hotel dijeron, pues yo creo que se fue y dejó todo aquí, y se desembarazaron del asunto y dijeron, ya fue. Un día llega una pareja y se queda ahí, unos meses después se queda en el hotel, y están tomando agua de la llave, y el agua de la llave sabe rara, y está como babosa, como pegajosa, pues. Entonces dicen, oye, es que qué raro, mira, el agua más está como café, ¿qué onda? Y entonces dicen, a ver, vamos a revisar la cisterna. Y oh, sorpresa, Elisa Lam estaba en la cisterna, su cadáver estuvo descomponiéndose en la cisterna durante, creo que 2 meses. Y entonces empezaron a investigar qué había pasado con Elisa Lam. Elisa Lam murió la misma noche que dejó de hablar con sus papás, murió en el hotel. Nadie sabe cómo, y nadie sabe cómo llegó su cadáver a la cisterna. Hay unas grabaciones súper perturbadoras de ella hablando en el elevador, en donde está ella asustada, corriendo, gritando, y se ve que está como hablando con alguien, pero la persona nunca se ve en la cámara. O sea, ella le está gritando a alguien que está justo afuera del rango de la cámara. Y entonces se esconde en el elevador, corre por los pasillos, y finalmente se ve como sube a la azotea, y ahí se corta la cámara porque no hay cámaras en la azotea, y de pronto aparece en la cisterna. Sabemos que no se metió ella sola en la cisterna, porque es una cisterna industrial que ella no pudo haber abierto sola, pero ahí estaba su cadáver.
Entonces dice uno, ¿qué pasó? Entonces fueron a investigar qué onda, qué pasaba con el Elisa Lam y se encontraron con que ese maldito hotel está lleno de misterios sin resolver. El hotel fue construido en los 20 como un hotel muy acá, pero nunca llegó a ser un hotel muy acá porque está en una zona muy fea de Los Ángeles que es conocida como Skid Row, que está toda llena de gente sin casa. De hecho, son como 1,500 personas sin casa que están viviendo en esa zona. Toda la zona está llena de tiendas de campaña y de pues sacos de dormir en donde la gente va y así vive. Y justo en medio está el Hotel Cecil. Y el Hotel Cecil es un lugar perturbador, es como estilo Art Deco, pero Art Deco dejado de la mano de Dios. Y entonces uno dice, ¿qué onda con el hotel? El hotel, por ejemplo, está involucrado con la Dalia Negra. La Dalia Negra es un caso sin resolver de una actriz de Hollywood que fue asesinada y cortada por la mitad. Nunca se ha sabido quién lo hizo. Está involucrado con el asesinato de varios bebés a los que han tirado por la ventana. Está involucrado en los casos de 2 asesinos seriales que vivían en ese hotel, Richard Ramírez y John Oppen algo que se llamaba. Y está involucrado con una enorme cantidad de desapariciones en donde la gente va y se mete al hotel y de pronto desaparece. Entonces uno dice, ¿qué pasa con ese hotel? Obviamente el caso más conocido es este de Elisa Lam, pero ese lugar está embrujado. Se pueden quedar ahí si viven en Los Ángeles. Van a estar ahí. Ya no se llama el Hotel Cecil, se llama Stay on Main y es como un hostal tipo, pues para los mochileros. Y la otra mitad se usa para la rehabilitación de convictos. O sea, está dividido en 2, pero es el lugar que ha dado vida pues a un documental de Netflix, que es un documental muy conspiracionista, que se llama La desaparición en el Hotel Cecil, y American Horror Story Hotel, en donde Lady Gaga, en donde hay un hotel en donde pasan cosas terribles, pero déjenme decirles, American Horror Story no tiene, pero ni la mitad de lo creepy que tiene la historia real. Todo mundo que ha sido alguien en Los Ángeles se ha quedado en ese hotel y está de veras, o sea, está tan mal el hotel, bueno, me refiero como en asuntos de ser como creepy, que la gente desaparece, se muere. Ha habido algo así como 26 muertes inexplicables en el hotel. Y es verdaderamente perturbador. Ven el documental, son creo que 3 o 4 episodios, se llama La desaparición en el Hotel Cecil. Si quieren ver American Horror Story, también está disponible en HBO. Pero de veras, lean la historia, es muy perturbadora. Y lean la historia de la Dalia Negra. Todos esos son casos sin resolver que están ahí justo en la misma zona de Los Ángeles. Oye, Gaby, y también hay película de la Dalia Negra. Hay película de la Dalia Negra. También se trata del caso, creo que en un episodio de X-Files. Bueno, la Dalia Negra es un mito. Bueno, no un mito, es una leyenda así enorme en Los Ángeles. Ya lo hablaremos en otro momento que tengamos más tiempo. Pero esas son mis 2 sugerencias, los pueden ver. Y finalmente los voy a dejar con un dato muy curioso. De 1993 para acá, la ONU calcula que han desaparecido sin rastro 7 millones de personas. No puede ser. Sí, es 7 muy millones perturbador. de personas. Jaime, ¿ya viste las recomendaciones de Gaby? Yo las voy a ver, ¿eh? No, fíjate que no. Gabriela siempre me sorprende. Sí. Digo, la del hotel me parece más espantosa, si puede ser, que la del paso del diablo, o el camino del diablo. Sí, no las he visto. Pero sí, lo de los 7 millones de personas, pues sí. Bueno, tan solo en Estados Unidos se calculaba, que había 1 millón de personas que no se sabía dónde estaban. Tan solo en Estados Unidos. Bueno, déjenme decirles que en Estados Unidos se calcula que cada año desaparecen al menos 600,000 personas sin rastro y se calcula que al menos de esos 7 millones, 3 millones son ciudadanos del primer mundo, entonces no se pueden explicar con guerras o como que sean refugiados, solamente eran gente que vivía su vida normal y un día desapareció. 7 millones de personas es muchísimas personas, pero están desaparecidos. Yo digo que fueron los ovnis, y yo creo que Tere está de acuerdo conmigo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Gaby. Bueno, Yo lo sabía.
Pues ahorita nos vamos a desaparecer todos. Gracias por habernos acompañado. Espero que les hayan gustado las recomendaciones. Y Gaby Guerrero, muchísimas gracias. Jaime Guerrero, muchísimas gracias. Nicolás nos abandonó, fue abducido también. Y yo soy Tere Vale. Yo soy... Hasta la semana entrante. Muchas gracias. Gracias.